A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Hoy, Conectémonos justamente va a hacer eso, conectarnos con un pasado no lejano en que mis compañeros de programa de hoy, queridos amigos de ayer, hoy y siempre, tuvimos la insólita suerte de participar cercanamente. El próximo noviembre se cumplirán 40 años de la presencia en Quito del más importante autor en idioma castellano del siglo XX, al decir de las más reconocidas opiniones literarias, el ensayista, poeta, cuentista y fabulador supremo Jorge Luis Borges. Su presentación en el aula magna de la Pontificia Universidad Católica de Quito fue ciertamente un episodio del más alto nivel en lo cultural y literario, y en un aula magna repleta nos permitió atisbar la multifacética hasta camaleónica imaginación y cultura del maestro. Con Eduardo Bermeo, entonces presidente de la FEUCE Quito, y Alfonso Riz, hoy más escritor que nunca, conversaremos sobre ese encuentro, no por breve, menos significativo y emotivo, con una de las figuras más emblemáticas de la cultura universal. Bienvenidos, queridos amigos, les propongo bucear unos momentos entre la memoria y los olvidos y recrear esos momentos. Eduardo, tú fuiste el protagonista esencial para ese evento. Recuérdanos un poco cómo se dio. Bien, sí, estamos en el año 78. A mediados de año, el Círculo de Lectores hizo pública la información de que estaban organizando un encuentro de escritores iberoamericanos. Esta noticia pasó un poco desapercibida porque, recordarán, fue la primera vuelta electoral de las elecciones, del fin del triunvirato, de la transición a la democracia, del Consejo Supremo de Gobierno que se llamaba, compuesto por Durán Arcentales, el almirante Poveda y el aviador Leoro Franco. Más franco que Leoro. Sí. Entonces el país estaba sumamente politizado. Se había nombrado una comisión externa del gobierno para que elaboren la ley de elecciones. Pero luego el Consejo Supremo de Gobierno le incluyó unas transitorias para dejar fuera fundamentalmente a dos posibles candidatos. El uno era Carlos Julio Arosemena. Prohibieron que los expresidentes puedan ser candidatos, y incluyeron un requisito de que hay que ser hijo de padre y madre ecuatoriano, con lo que quedó fuera Saad Bucaram. Entonces, en ese entorno, con esa primera vuelta que fue justamente en junio o julio del 78, coincidió el anuncio de Círculo de Lectores de este encuentro iberoamericano. Las semanas o un par de meses después volvieron a la carga, y entonces ya había atención para este evento. Y ahí es cuando yo me acerco a Círculo de Lectores a transmitirles pues el interés de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de que alguno, por lo menos, de esos eventos, de esos encuentros, se haga en la universidad. Cabe aclarar para la audiencia
que Eduardo era presidente de la asociación, de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Católica, y que en tal virtud se acercó a Círculo de Lectores para lo que nos está contando. Así es. Entonces yo les transmití pues la intención de la universidad y de los estudiantes a través mío, pues de tomar contacto directo, ¿no?, con algunos de estos importantes escritores y literatos que iban a venir, lo cual fue muy bien acogido por el círculo. Tomaron nota y unas semanas después me llamaron. Me llamaron para cuadrar al menos 2 conferencias. Ya tenían prevista la fecha, iba a ser la última semana de noviembre. Me ofrecieron que al menos una de las importantes figuras que llegarían estaría en la universidad. Luego se definió que iba a estar Juan Rulfo, el escritor, guionista y fotógrafo mexicano, y también iba a estar un uruguayo, Ángel Rama, un crítico literario, joven crítico de primera línea, que falleció joven pocos años después del encuentro. Así las cosas, un día llega la noticia de que venía Jorge Luis Borges. Eso fue una bomba. Así fue. Entonces, todos expectantes, y yo lo primero que hice fue comentar en el Consejo de la Federación esta noticia, y resolvimos pues nuevamente concurrir a Círculo de Lectores con un solo objetivo: pedirles que Jorge Luis Borges dé al menos una de sus conferencias. No sabíamos cuántas iban a ser, fue solo una la que la final dio, sea en la Católica. Cuando fui a la oficina de Círculo, que quedaba ahí en Amazonas y Jorge Washington, detrás de la librería, una oficina muy chiquita que tenían, me dijeron que todo el mundo estaba en la Casa de la Cultura, que ahí era el centro del cual estaban organizando el encuentro. Me fui pues inmediatamente a la Casa de la Cultura, directamente llegué a la presidencia, me anuncié, me identifiqué, le expliqué cuál era mi propósito a la secretaria. La secretaria fue adentro y luego de unos minutos regresa y me dice que si yo estaba pensando en que sea Ernesto Cardenal el invitado a la universidad. Entonces yo por lo de Católica. Le dije que no por lo de Católica. Yo no se me había ocurrido siquiera. Sabía que estaba Ernesto Cardenal, pero ya sabía que iba a ir a la Universidad Central. Entonces mal iba a hacer en insistir en eso. Regresó la secretaria adentro y en lugar de ella sale el presidente de la Casa de la Cultura, Galo René Pérez, quien me recibe muy sonreído y me invita a pasar. Me trató por mi nombre, que se lo debió haber dado la secretaria, y me hizo pasar a su despacho. Y me dice: desde ayer no hemos dormido. Hemos resuelto que el mismo día sean las conferencias de Ernesto Cardenal y de Jorge Luis Borges. Y estábamos conversando dónde va a ser la de Borges, porque la de Ernesto Cardenal va a ser en la Universidad Central. Entonces dice: su visita nos cae como niño al dedo. Qué bien que sea en la Católica. Estaba muy... exteriorizaba su contento. Entonces no se habló más. Quedamos en reunirnos días siguientes. Esto debió haber sido quizás la última semana de octubre. Eso era ya inmediato. Me pidió que se le confirmara me preguntó dónde iba a ser. Yo le dije, pues en el aula magna de la universidad, que él sí la conocía. Le pareció muy bien. Y yo salí pues muy agradecido y él se quedó muy contento con el tema. Alfonso, sí. El lunes pasado tú publicaste un artículo muy interesante en El Universo, donde escribes habitualmente,
y muy bien por cierto, comentando el encuentro, este evento de Feria del Libro que se está celebrando en la Universidad Católica y que la universidad resolvió dedicarlo en cierta forma a este encuentro que se dio hace 40 años justamente con Jorge Luis Borges en la universidad. Me pareció un gesto muy interesante de parte de la universidad rememorar este acontecimiento, y en tu artículo tú haces mención justamente a esta acción de la universidad. Sí, me pareció un buen momento para revivir esos recuerdos como pretendemos hacerlo ahora en esta conversación, porque fue una experiencia inigualable para nosotros. O sea, creo no haberme enfrentado nunca a una persona de la dimensión intelectual de Jorge Luis Borges. Yo no estuve comprometido, a pesar de que siempre trabajamos cercano con ustedes dos, con Eduardo, en el movimiento estudiantil, digamos, no estuve muy comprometido en la organización, pero fui del grupo que recibimos a Borges en la entrada de la Facultad de Idiomas y le encaminamos hacia el aula magna. En determinado momento se paró y preguntó, ¿para dónde está el Pichincha? Entonces se le orientaron y le dijeron, para allá, maestro. Y bueno, yo deduzco que ese interés por el Pichincha, él siempre era un enamorado de las historias de las guerras de la independencia, ¿no? Porque sus antepasados pelearon por la independencia de Argentina, por la independencia de América en realidad, porque él tenía un antepasado, uno de las ramas de los Acevedo, que peleó en Junín y en Riobamba. Entonces, aunque no tengo una certeza, una certificación, no he encontrado la constancia, sin duda peleó en Pichincha, pues se peleó en Riobamba porque esa fue una batalla ganada por el ejército argentino al ejército realista en la llanura de Tapi. Sin duda estuvo en Pichincha, ¿no? Entonces de allí el interés que manifestó el maestro en que se le dijera para dónde está el Pichincha. Hay que notar una cosa, fue muy mal recibido, no fue un recibimiento apotésico. Fue porque un grupo importante de alumnos muy militantes de izquierda lo abuchearon cuando entró al aula magna, porque no hacía mucho que había recibido una condecoración del gobierno chileno, que en ese entonces presidía el general Pinochet, y esto era anatema para la gente de esa tendencia, ¿no? E incluso ya en el panel que compartió con algunos escritores, entre los cuales Pedro Jorge Vera tuvo una fuerte cruce con Pedro Jorge, porque le dijo que era una vergüenza que haya recibido una condecoración del gobierno chileno. Y eso fue, ¿no? Después de la anécdota tan simpática, tan emocionante, tan notable, que consistió en que una vez terminado el evento, los llevamos a la oficina de la Federación y recibíamos, por una ventanilla, recibíamos los libros para que el público nos pasaba para hacerle firmar. Y entre estas cosas y las otras, el círculo de lectores había quedado en mandar un vehículo a retirarle a Borges y a María Kodama, que estaba acompañado ya de María Kodama. Y venturosamente se demoró, pues, y no llegó nunca. Y bueno, cuando había pasado como una media hora de terminado el evento, ya la gente ya se empezaba a ir, pues no, ya no había nada. Nosotros ahí encerrados, 8 adolescentes casi, ¿no? Con Jorge Luis Borges y María Kodama. Sí. Entonces ahí conversamos algunas cosas hasta que nos resolvimos que uno de los compañeros que tenía un vehículo digno, porque no todos teníamos vehículos tan dignos, yo no le iba a llevar al maestro Borges en camioneta, él fuera a dejar en el Hotel Colón, que era donde estaba alojado. Sí. ¿Recuerdas, Eduardo? Nosotros tuvimos una confirmación
de la hora, y bueno, ni siquiera de la hora, pero del día de la conferencia, 2 días antes del evento. Sí, debe haber sido el lunes. Sí. El lunes en que ya se me indicó cuál iba a ser el día exacto y la hora. Porque a la misma hora se presentaba y el mismo día Cardenal en la central. Entonces, el susto era de que yo tenía reservado en la administración de la universidad el aula magna para el lunes y el martes, que eran las 2 conferencias que estaban previstas. Y la importante figura que iba a definirse iba a estar el lunes o el martes, pero resultó que era un tercer día adicional que no estaba previsto. Entonces me encuentro con Alan, le cuento este problema que yo acababa de llegar de vuelta de la Casa de la Cultura, y me dice, tenemos que ir a hablar con el rector, pues esto tiene que solucionarlo el rector. Nos vamos al rectorado, hablamos con el padre Hernán Andrade, que era el rector, cogió el teléfono, preguntó si estaba disponible el aula magna el miércoles. Alguien le dice pues que había un evento de pedagogía por la tarde. Entonces me dice, no te puedo dar el aula magna porque está reservada para pedagogía. Entonces yo no sé, o sea, en qué tono le habré dicho al padre Hernán pero es Borges, ¿no? Eso sí me acuerdo, ¿no? Es Borges. Cogió nuevamente el teléfono y dispuso que el evento de pedagogía se cambie al aula magna de pedagogía y se lo haga más temprano para que los de pedagogía puedan asistir a la conferencia de Borges. Tal vez una acotación sobre el tema de la condecoración, que eso fue lo que fue muy popular en esos años, y aún ahora sigue discutiéndose sobre eso. No fue una condecoración la que le hizo el gobierno chileno, ni Pinochet. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile le concedió el doctor honoris causa. Eso fue lo que en realidad sucedió. Lo que pasa es que el gobierno se metió, era costumbre, cuando una universidad tan importante como esa concede a alguien un doctorado, que esté presente las primeras autoridades del gobierno. Pero no fue una condecoración en el sentido tradicional que la conocemos, ¿no? Entonces un doctorado honoris causa el que le dieron a Borges. En todo caso, viene a cuento el relato, puesto que esta fue una de las razones, uno de los pretextos por los cuales la Academia Sueca siempre le negó a Borges el premio Nobel, a pesar de la enorme estatura literaria de Borges, ¿no? Así es, sí. Claro, él llegó a afirmar, dice que cuando no le dieron alguno de los, porque a él no le daban los premios Nobel, todos los años era el gran candidato y no se produjo nunca el evento, le preguntaron que qué le parece, y dice, me siento muy bien, dice, porque a mi edad me he transformado en una verdadera tradición, porque ya es una tradición no darme el premio Nobel. Dice, una tradición nada menos que escandinava, porque ya es una tradición no darme el premio Nobel. Y para Borges, el sentido de que haya sido una tradición escandinava debe haber sido extremadamente importante, pues por su vinculación con la literatura escandinava, claro, pues, que se agudiza en los últimos días de su vida, ¿no? Claro, ¿no? Que incluso les llevó a aprender islandés, ¿no? ¿Cómo no? Sí, y tiene en ese poema a Islandia, que es tan bonito como todos los poemas de Borges, que dice que por qué aprendió esto, ¿no? Y dice, nada más que el amor, el ignorante amor, oh Islandia. Eduardo, ¿nos recuerdas tal vez con quiénes más estuvo Borges en el panel en el que se presentó y luego respondió a tantas inquietudes de los concurrentes, ¿no? A ver, recordando y escuchando la grabación que poseo de esa memorable conferencia, en el panel estuvieron, el panel lo organizó Círculo de Lectores. Estuvieron Gustavo Alfredo Jácome, un importante profesor nuestro, muy conocedor de Borges, el doctor Ernesto Albán. ¿Cómo no? Una autoridad en quien Borges. Fue el que hizo la introducción.
la introducción literaria, porque a mí me tocó en honra hacer la presentación de Borges y darle la bienvenida a la universidad. Es unos momentos memorables de mi vida. Estuvo también Pedro Jorge Vera, y un cuarto era Efraín Jara. También estuvo el doctor... el doctor Engel, ¿no? Paul Engel. Paul Engel, ¿cómo no? Y también estuvo Alfredo Pareja. Vecino de la facultad, porque vivía en la Carrión al frente, el doctor Paul También Engel. estuvo Alfredo Pareja. Pero no en la mesa. Y no estaba en la mesa, en efecto, estaba a un ladito, pero estaba adelante, sí, ¿no? sí, porque a él creo que llegó fuera de programa y se le incluyó así porque por la importancia, claro. Sí, porque claro, era una persona muy representativa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, realmente fue un episodio maravilloso, y yo recuerdo con mucha claridad la emoción que despertó Borges en la concurrencia, ¿no? Pese a esta situación previa que se había dado, que fue lamentable por que el sectarismo nunca logró evitar serlo, pues, ¿no? Y fue incapaz de comprender la grandeza intelectual y literaria de Borges. Sin embargo, de esto, conforme fue avanzando el programa, la atmósfera en el aula se fue transformando, y fue realmente un momento de enorme contacto de Borges con la concurrencia, cosa que me llamó la atención, porque siempre habíamos pensado que Borges era más bien una figura poco hierática, lejana. Y ¿recuerdas tú, Alfonso, cómo se contactó con el público? Claro. Se abrió el diálogo, ¿no? Hubo unas pocas preguntas, y yo me recuerdo que nuestro compañero Juan Fernando Salazar le preguntó que cuál era el significado de ese epigrama, ¿no? Que dice: yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyos brazos desfallecía de amor Matilde Urbach. Entonces Borges no se fue muy profundo, y más bien se fue por el lado meramente formal. Dice: yo le he cambiado a ese poema un poco, y ahora dice: yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyos brazos desfallecía de amor. En cuyo amor desfallecía. Sí. Dice, porque es menos sibilante, ¿no? Sí. También recuerdo, no sé, justo estábamos conversando con Eduardo sobre el tema respecto de el tiempo y de la vejez y de la juventud, y hubo también una pregunta a ese respecto. Sí, un comentario de Borges a continuación de lo de Matilde Urbach. Mismo Juan Fernando le hizo notar algo que ya me había preguntado él cuando entramos, porque Borges entró de mi brazo a la aula magna, y me pidió que le describiera el entorno y el público. Entonces yo le había hablado de que era un público joven, estudiantes de todas las facultades, habían también gente de afuera de la universidad y estudiantes extranjeros de la Universidad de Georgetown, que estaban en intercambio, habían muchos de ellos allí. Entonces Juan Fernando le dice que qué mensaje le podría dar a la juventud, algo así. Y Borges contesta que la vejez no es un tiempo de desesperanza como suele serlo la juventud. Algo así le digo. Yo recuerdo también otra pregunta que hubo, y alguien se la formuló respecto del bien y del mal. Y Borges hizo un comentario precioso y dijo: sí, muchas veces somos malos no por deseo, sino por descuido. ¿Qué me hubiera costado a mí decirle a mi madre que estaba recuperando la vista? No olvidemos que Borges ya estaba totalmente ciego, ¿no? Eso la hubiera hecho tan feliz, y ahora es demasiado tarde, porque la madre había fallecido 2 años antes, poco tiempo antes, ¿no? Y claro, esta respuesta provocó una reacción emotiva en la concurrencia, y muchas de nuestras compañeras
se les humedecieron los ojos, y creo que a muchos de nosotros también. Sin duda. Sí, porque fue un comentario tan lindo y tan atinado. Miren, la memoria y el olvido, creo que hoy día han estado en desventaja, ha estado en desventaja el olvido, y hemos podido recordar con bastante precisión una serie de cosas que se dieron y que se produjeron. Finalmente, nunca llegó el vehículo de Círculo de Lectores para retirarlo y llevarlo a Borges a su hotel, y hubo que tomar medidas internas, y un compañero nuestro, Genaro Eguiguren, lo llevó al hotel. Cuéntanos, Eduardo, la anécdota que alrededor de esto se produjo. Bueno, Genaro tenía un Fiat de 2 puertas, María Kodama pues tuvo que ir en el asiento trasero, y Borges adelante. Y al salir de la universidad, Genaro toma hacia la derecha, hacia el Hotel Quito, por la 12 de octubre. Y Borges le comenta y le dice, pero estamos en el camino equivocado. Claro, lo que Genaro quería era hacer una vuelta larga por la 12 de octubre, bajar por la Orellana y regresar por la Amazonas para tener un tiempo solo con Borges, que es pues, incomparable, ¿no? Sí, ¿cómo no? Entonces, le he dicho sí, pero es que hay tráfico, algún pretexto. Y cuando dan la vuelta por la Orellana y toman la Amazonas, Borges le dice, ahora estamos en el camino correcto. Tenía un extraordinario sentido de la orientación. Un GPS incorporado. Sí. Una cosa importante que comentó María Kodama años después de esto, que cuando en Suecia se habían enterado que le dieron el doctorado honoris causa en Chile, lo llaman a Borges a sugerirle que no vaya, ¿no? Por teléfono. Y Borges les contesta diciendo que hay 2 cosas que un hombre no debe hacer en la vida. Una, sobornar, y la otra, dejarse sobornar. Quizás dicen los entendidos que si no había esa llamada, probablemente Borges no iba, o enviaba a alguien a recibir el doctorado, pero eso lo motivó más bien a ir, y eso le costó el premio Nobel. Bueno, hemos podido rememorar este episodio tan hermoso de una juventud ya no tan lejana, y yo quiero aprovechar el momento para hacer un reconocimiento que en su momento no se hizo. A ti, Eduardo, por todo el esfuerzo y la iniciativa que tuviste para lograr que este personaje de semejante estatura estuviera en nuestra facultad y permitirnos a nosotros, como decía Alfonso, saliendo de la adolescencia, tener el privilegio único de haber estado cerca y de partido en algún momento con una figura de la talla de Borges. Muchas gracias, Eduardo. A ustedes, porque ustedes fueron los que dieron soporte para que eso haya sucedido. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades. Con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.